la recta final del Congreso, en la que ya no habrá más cafés hasta la comida. Y empezamos, bueno, seguimos muy fuertes. El día de ayer fue muy intenso en cuanto a debate y a datos. Ayer tuvimos muchísimos datos, desde Daniel del Pozo a todo lo que estuvimos viendo. Y hoy lo que traemos es pues unas visiones diferentes de cómo seguir avanzando y cómo desbloquear esta situación tan extrema que tenemos. Y ahora me hace especial ilusión pues presentar a mi alcalde. Y dirá, joder, se te su alcalde. Tengo la fortuna de haber nacido en Sagunto y de que tengamos un alcalde que ha entendido que el bienestar y la proyección del municipio está por encima de cualquier otra cosa. Es Darío Moreno, así que acompáñeme, alcalde, y nos va a contar la situación tan privilegiada que tiene Sagunto, y es que tiene una grandísima demanda y tiene suelo. Así puedes saber qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a Alexie por contar con nosotros y por ayudarnos también a hablar un poco de la situación de Sagunto, que al final, para nosotros, tener siempre un altavoz desde el cual poder hablar en positivo de lo que ocurre en nuestro municipio y de las oportunidades que todavía tenemos y que esperamos poder seguir sacándoles partido, pues desde luego siempre es un privilegio. Voy a empezar hablando un pelín de Sagunto, porque todos lo tengan situado. La verdad es que vivimos un buen momento, cada vez somos noticia por más inversiones que se están haciendo no de cualquier forma, sino siguiendo un plan estratégico que hemos desarrollado tanto con el Gobierno de España como con la Generalitat Valenciana, y que sin duda alguna pues están ayudándonos, ¿no?, a cambiar un poco la imagen del municipio, la imagen que se tenía. Ayer mismo podíamos contar por fin que va a haber una inversión de 100 millones de euros para la generación de un centro de datos con un cable submarino de conexión de alta velocidad con Génova, dentro de las interconexiones de la Unión Europea. Estábamos en esa recta final peleándonos con Alicante y con Valencia, y finalmente la empresa que está detrás de esta captación de fondos europeos y de este proyecto, que ya os digo que cruza fronteras, ¿no?, ha decidido que la mejor localización era Sagunto. Eso demuestra una vez más, ¿no?, que aquí no estamos hablando de cualquier tipo de inversión o de una cosa puntual, como puede ser la gigafactoría, que sospecho que la gran mayoría de la audiencia ya conocerá, sino que realmente de lo que hablamos es de un ecosistema que está siendo muy dinámico y en el cual estamos intentando tejer una economía, ¿no?, diversa, innovadora, y que incorpore ese elemento tecnológico que va a ser vital para poder retener talento y que eso a la vez, ¿no?, repercuta positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía. Como decía, pues Sagunto está en ese buen momento, pero está en ese buen momento también porque ha entendido parte de las fortalezas y de la situación excepcional que tiene y cómo poder sacarle el máximo partido. Eso ahora entraremos un poquito más en datos, pero ha implicado también entender algunos de los problemas que veníamos arrastrando para intentar convertirlos en oportunidades que poder atraer. Aquí veis algunos de los datos. Sagunto es un municipio de 132 kilómetros cuadrados, estamos 25 kilómetros al norte de Valencia, somos aproximadamente ahora unos 73.000 habitantes, ya hemos superado en cuanto a padrón municipal esos 73.000, pero sabéis que el INE va siempre un poquito por detrás, y estamos creciendo a razón, y esto sí que es bastante relevante, de 1.000 habitantes al año. Se están empadronando más de 1.000 personas cada año, bien por nacimientos, bien por gente que viene a buscar oportunidades a un municipio que, como os digo, está siendo tan dinámico. Todo esto pues demuestra que algunas cosas se están haciendo bien, pero sin duda alguna pues también está metiendo presión en un ámbito como el de la vivienda, que es el que vamos a tratar hoy aquí. Parte de todo lo que está ocurriendo tiene mucho que ver con las conexiones y con la infraestructura. Sagunto tiene una situación característica, que es que tiene dos núcleos poblacionales a día de hoy separados, aunque urbanísticamente ya está, digamos, plasmada la futura continuidad de la trama urbanística, todavía no ha llegado a completarse. Y dentro de esos núcleos de población encontramos tanto muy buenas conexiones con carreteras, con la A7, tanto con Madrid como con Barcelona, con Valencia, ferrocarril. Sagunto es el punto en el que conecta tanto el corredor mediterráneo como el corredor cántabro-mediterráneo, es decir, desde Zaragoza pasando por Teruel y llegando a Sagunto. Ese es el punto de conexión, con lo cual, para poder hacer cualquier tipo de transacción correspondiente con Bilbao o con la cornisa cantábrica, volvemos a ser un eje estratégico. Tenemos dos aeropuertos, como sabéis,
a escasos 20 minutos en coche, tanto el de Castellón como el de Valencia, y por supuesto, yo diría que posiblemente nuestra joya de la corona en cuanto a infraestructuras, que es la Autoridad Portuaria de Valencia. Tiene en Sagunto un puerto industrial de primera categoría, que además ahora estamos ampliando con el desarrollo del muelle central de la Dársena 2, con lo cual seguimos generando negocio y seguimos intentando ir más allá. Esto es un dato que para lo que estamos hablando considerado especialmente relevante, ¿no? Y es que al final Sagunto se ha constituido históricamente en los últimos 120 años como un municipio eminentemente industrial. Tenemos más de 9 millones de metros cuadrados de suelo industrial repartidos en 8 polígonos industriales, pero es verdad que si miramos un poco la planificación urbanística que ha habido hasta hace muy poco, nos encontramos con una red de polígonos un poco deslavazada, en el sentido de que pues, eran polígonos inconexos en diferentes partes y algunos de ellos muy cercanos ya a lo que es la trama urbana, lo que pues, añade una extra complejidad por el factor residencial. Toda esta situación que estoy contando pues hace que tengamos un potencial urbanístico que en parte nos ha llevado hasta aquí, pero que todavía queda muchísimo por explotar en términos de atracción de inversión, en términos de generación de actividad económica y en términos también de calidad de vida, que es al final de lo que desde las instituciones y particularmente desde el Ayuntamiento de Sagunto intentamos centrarnos. Todo esto hace que estemos participando en diferentes foros y por eso agradezco especialmente a la Txia y a Fernando que nos haya invitado para poder explicar ese momento excepcional que vivimos, pero también de alguna forma pues, llamar, ¿no?, a toda la gente que nos vea, que pueda creer en nosotros y establecer proyectos que nos permitan crecer conjuntamente. Al final es un poco lo que intentamos hacer en este tipo de eventos. Dicho esto, me voy a detener un segundo un poco más para que conozcamos lo que es la realidad de lo que estamos hablando, ¿no? Antes decía que Sagunto tiene 132 kilómetros cuadrados de término. Aquí en realidad vemos solo una pequeña parte del término municipal. El término municipal es más amplio, pero lo que es la realidad urbanística del mundo del municipio está muy concentrada aquí, ¿no? Vemos por una parte cómo tenemos lo que es el núcleo histórico, con unos 3.000 años de historia, con muchísimos restos históricos, tanto íberos como romanos, como medievales. A día de hoy tiene una población de unos 25.000 habitantes, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos todo el núcleo de Puerto de Sagunto, se ha convertido en el principal núcleo de población del municipio, tiene unos 45.000 habitantes y su génesis está alrededor de lo que fue en su momento Altos Hornos del Mediterráneo. Bueno, pasó por diferentes nombres, pero el que más tiempo duró y el que ha quedado de referencia para nuestros días es Altos Hornos del Mediterráneo, que era una siderurgia que se ubicaba en esta zona y que en los años 80 el Gobierno de España decidió cerrar y por el cual el municipio pasó por unos momentos muy difíciles de reconversión industrial y de diversificación de su industria. Hubo una fuerte lucha popular precisamente para asegurar que esto no fuera la muerte de un pueblo, como así se llamó, y nosotros somos herederos de todas esas luchas. Si hoy podemos hablar de una situación diferente es precisamente porque hubo una fuerte presión por parte de empresas, sindicatos, asociaciones y por la ciudadanía para asegurar que Sagunto pudiera tener una nueva vida después de ese cierre de Altos Hornos. Como decía antes, ¿no?, tenemos 8 polígonos industriales, pero estaban repartidos en diferentes zonas, ¿no? Y ello había llevado a una paradoja, que es lo que recientemente ha recibido más atención, ¿no?, que es que porque éramos herederos de todo aquello, teníamos toda esta zona de terrenos propiedad del Ministerio, que es lo que llevó a poder desarrollar primero Parc Sagunt 1, donde se ubican Mercadona e Inditex como empresas de referencia. Contábamos desde los años 80 ya con un polígono que era el polígono de Sepes. A continuación, después el Ayuntamiento promovió un polígono de pequeñas dimensiones que es Camilamar. Todo ello alrededor de la vía de conexión de la A7 con nuestro puerto marítimo y quedaba una gran bolsa aquí en medio de estos 2 polígonos industriales y también encajetado por las diferentes vías de comunicación, que es lo que en 2019 la Generalitat y el Ayuntamiento, de la mano del presidente Ximo Puig, decidimos priorizar como la siguiente gran zona de reindustrialización de la Comunidad Valenciana, el llamado Parc Sagunt 2, que después dio a la gigafactoría de Volkswagen de baterías. Dicho esto, como veis, pues el municipio tiene
muchas zonas muy diversas, ¿no? Y da un poco la sensación de que está un poco aquí y allá, ¿no? Digamos. La planificación urbanística lo que ha pretendido desde los años 2000 aproximadamente es intentar que haya una continuidad de la trama urbana que tuviese sentido y que pudiese asegurar, ¿no?, bajo ese concepto hoy ya muy manido de la ciudad de 15 minutos, ¿no?, pues intentar por lo menos que hubiese diferentes focos alrededor de los cuales pudiese haber una buena calidad de vida y una continuidad que permitiese dar unos servicios de calidad. Eso es un poco el prisma. Debido a ello, pues se empezó a desarrollar todo lo que es la zona intermedia entre Sagunto y Puerto de Sagunto, pero la crisis urbanística, financiera y después urbanística de 2008 nos dejó con una ciudad un poco a medio hacer, digamos, ¿no? Parte del reto que hemos tenido ahora es precisamente reactivar diferentes zonas para intentar dar una solución. Digo que son problemas que arrastramos históricamente, pero que estamos intentando convertir en oportunidades, y ahora voy a dar un dato que normalmente llama mucho la atención, que es que Sagunto, sin tocar una coma de su Plan General de Ordenación Urbana, a día de hoy puede construir 18.000 viviendas, de las cuales 10.000 de ellas se encuentran ya en suelo urbanizado o con condiciones suficientes como para poder permitir licencias de obras. Eso demuestra el alto potencial que estamos viviendo. Las oportunidades son infinitas, tanto a nivel industrial, que como veis son las zonas verde clarito, donde todavía tenemos posibilidades, como a nivel terciario, que son las zonas naranjas, como a nivel residencial, que seguimos teniendo todavía bolsas importantes. Tanto el nivel rojo es suelo que todavía está pendiente de desarrollo, como a nivel amarillo, que es suelo que ya está urbanizado y permitimos en las parcelas el desarrollo de proyectos residenciales, pero que a día de hoy todavía menos del 10% en esas zonas está siendo edificado. Y de ahí nuestro énfasis por intentar aportar soluciones. ¿Cuál es el problema evidente? Pues el problema es poca oferta, mucha demanda. Ya lo he dicho antes, estamos creciendo a razón de más de 1.000 habitantes por año. En cambio, a pesar de todas esas oportunidades que mencionaba antes, ¿no?, con las diferentes zonas, no estamos viendo todavía el movimiento que pudiésemos esperar por parte de la inversión privada. En los últimos 6 meses sí que tengo que decir que esta dinámica empieza a cambiar y estamos viendo un incremento tanto del interés por parte de diferentes empresas y fondos, como sobre todo, que es lo que más nos interesa, proyectos que ya se presentan para que podamos darle licencia, que es desde nuestro punto de vista nuestro objetivo, ¿no?, que ese interés se materialice en proyectos reales para poder seguir creciendo. Ante ello, pues bueno, lo primero que, ante este, digamos, escenario complejo, lo primero que hicimos es un diagnóstico, como no puede ser de otra forma. Hemos creado la Concejalía de Vivienda específicamente para tener un cuerpo funcionarial que pueda digamos, unificar todas las visiones de diferentes departamentos. Evidentemente el Departamento de Urbanismo tiene mucho peso, pero no es el único que tenemos en cuenta. Y también para que pueda recopilar toda la información necesaria para poder tomar decisiones en base a los datos que estamos recibiendo. Y ello nos llevó a hacer un diagnóstico en profundidad de cuál era la situación y cuáles eran diferentes herramientas que podíamos poner en marcha. Lo segundo, y aquí pues voy a utilizar un poquito la metáfora esa de la zanahoria y el palo, ¿no? Pues lo primero desde luego es la zanahoria. Vamos a intentar fomentar, ¿no?, de la mano del sector privado, intentar encontrar soluciones. Y aquí tengo que decir que la verdad es que tanto las asociaciones empresariales y principalmente ASECAM como Asociación Empresarial del Camp de Morvedre, que tiene una especial vinculación con la realidad de nuestro municipio, como con diferentes agentes que hemos ido encontrando y buscando en todo el panorama nacional, pues hemos ido desbloqueando algunos de los asuntos. Aquí en el Ayuntamiento también, por supuesto, hace autocrítica. Vivimos en un momento muy complejo, con un pico de solicitud de licencias, algunas de ellas muy complejas, con temas que analizar en profundidad. Os podéis imaginar que a un ayuntamiento con su departamento de urbanismo de repente le llega una gigafactoría de 1,3 millones de metros cuadrados y tiene que evacuar un informe con respecto a la realidad urbanística de esa gigafactoría y del parque industrial que se está generando a su alrededor de más de 5 millones de metros cuadrados, como es Parsagun 2, y solo eso ya hace que una parte de los recursos que tenemos en el departamento se tengan que dedicar en exclusiva a poder sacar todos esos informes de forma que no retrasemos una inversión que es clave no solo para nuestro municipio, sino yo diría para el futuro de España y de Europa.
a pesar de ello tenemos que compaginarlo, ¿no?, con la actividad ordinaria desde, evidentemente, bloques de viviendas a unifamiliares, que tienen también el derecho a poder desarrollar sus proyectos de vida en nuestra ciudad, y nosotros tenemos que lanzar ese mensaje, ¿no? Así que hemos sido un municipio que ha intentado, en la medida de lo posible, hacer, ya digo, un assessment, un análisis real de cuáles son los recursos y cómo podemos destinarlos de la forma más eficiente, y ello nos ha llevado a que nosotros, en particular como ayuntamiento, y sé que esto no lo han hecho todos los ayuntamientos, sí que hayamos abrazado por completo la SECUB. Para nosotros ha sido de alguna forma pues una ventana para asegurar que por lo menos no vivimos un bloqueo en las tramitaciones urbanísticas. Tengo que decir que nos ha llevado un análisis de cómo poder agilizarlo al máximo y poder dar salida. A día de hoy la conclusión del ayuntamiento ha sido que en la SECUB vamos a analizar estrictamente 7 parámetros que sí que consideramos que tienen un alto impacto en lo que es la realidad del municipio, como por ejemplo que sí que se ajuste volumetría o que sí que se ajusten a las alturas de fachada, elementos, ya digo, muy básicos, que todo el mundo puede entender que eso sí que afecta a un concepto de diseño de ciudad, pero más allá de ello, para eso está la SECUB, nosotros no entramos en ningún otro ámbito. Eso, que nos ha costado hacerlo rodar internamente y que todo el mundo lo asuma como una política establecida, ha llevado a un protocolo aprobado internamente y ahora mismo nos está facilitando que en los últimos 2 meses estamos dando licencias unifamiliares con ECUB en 15 días. Creo que eso habla positivamente del trabajo que también está haciendo el ayuntamiento por ir de la mano de la iniciativa privada. Si un inversor va a por una ECUB esperando que facilitemos al máximo, el ayuntamiento tiene que responder correspondientemente, ¿no?, valga la redundancia, y hacer lo propio para asegurar que esa inversión se da en el menor tiempo posible. Hemos tenido incluso alguna queja de algún constructor porque no le daba tiempo a tener preparados los recursos correspondientes de construcción de la parcela por haber tardado demasiado poco, ¿no? Es una broma, es una anécdota, pero bueno, creo que sí que habla un poco bien de ese trabajo interno que hemos tenido que hacer para poder dar la respuesta adecuada. ¿Qué es lo que ha permitido eso? Que liberemos recursos para que podamos centrarnos en todas estas grandes cosas, sean inversiones industriales o sean grandes promociones de vivienda, que algunas ya hemos conseguido poner en marcha y por tanto es positivo. Como decía, esto es una parte de ello, pero somos conscientes de que esa presión que existe sobre la vivienda requiere de otro abanico de posibilidades, ¿no?, que el ayuntamiento tiene y que tenemos que intentar ir desarrollando. Heredero de esta situación, de un momento en el que estábamos creciendo muchísimo y cuando la crisis nos pilló, pues nos pilló en una situación de expansión, el ayuntamiento tiene mucho suelo. Relativamente para lo que es otros municipios de nuestra envergadura, como puede ser Torrent o como puede ser Paterna, ¿no? Pues estamos trabajando tanto con el Ministerio de Vivienda como con la Generalitat para intentar dar salida a ese suelo de forma que sean oportunidades reales para nuestra ciudadanía. De hecho, la Generalitat hizo un concurso en el que los ayuntamientos podíamos presentar suelo para poder desarrollar inicialmente la vivienda de alquiler asequible, y el Ayuntamiento de Sagunto fue el que ganó la máxima puntuación presentando solares para construir 200 pisos de estas categorías, ¿no? Finalmente el proyecto ha tenido que mutar también por la realidad empresarial y vamos a hacer VPP, de la cual el 15% de las viviendas que vamos a desarrollar van a pasar a ser gestionadas directamente por el Ayuntamiento para tener sensibilidad hacia familias vulnerables que están teniendo especialmente un problema con ello. Esto es honestamente una gota en el océano de las necesidades que tenemos, pero creo que el Ayuntamiento también tiene que dar ejemplo y poner a disposición ese suelo para asegurar que por nuestra parte, ¿no?, estamos poniendo todos los instrumentos ahí fuera para intentar dar soluciones a la ciudadanía. Digo ese ejemplo, podría mencionar otros, pero el mensaje, ¿no?, es que el Ayuntamiento tiene suelo y quiere ponerlo en activo, y si alguno de los presentes está interesado en suelo VPO o VPP de condiciones de patrimonio municipal del suelo, nosotros, el Ayuntamiento de Sagunto, tiene posibilidades. Las estamos trabajando con las administraciones públicas y también con las entidades privadas. Aparte de eso, había determinadas bolsas, no tan grandes, pero de suelos por urbanizar, que presentaban problemas históricos. Entonces lo que estamos haciendo es siendo muy pragmáticos y llevando a cabo las modificaciones para que respondan a la realidad de lo que está solicitando el mercado, cambiando huellas urbanísticas, incrementando volumetría allá donde se puede,
liberando suelo para poder hacer zonas comunes, que es algo que también el mercado cada vez está demandando más, y en el fondo pues intentando adaptar lo que yo llamo de forma coloquial agujeros negros que tenemos en la trama urbanística, ¿no? Intentando adaptarlo a la realidad del mercado para que ofrezcan una solución a todos estos problemas de los que estamos arrastrando. También porque ello nos permite sacar parcelas que son necesarias de tipo equipamiento, de tipo dotacional, para incrementar los servicios, de forma que, hablando de crecimiento poblacional, no nos olvidemos del incremento de servicios públicos que tiene que venir asociado a este incremento de personas viviendo en nuestro municipio. Y la otra parte es un poquito el palo, ¿no? Que también creo que es importante que lancemos ese mensaje desde las administraciones. El Ayuntamiento de Sagunto está poniendo todo de su parte para favorecerlo al máximo, pero si nos encontramos con agentes que, digamos, de alguna forma están paralizando ese dinamismo del mercado, también tenemos que lanzar el mensaje de que eso tiene que tener consecuencias negativas. Entonces, por una parte, a aquellos grandes tenedores que tienen múltiples viviendas en el municipio y las tienen vacías, les estamos aplicando un recargo de IBI, con el mensaje claro de que esto, tener vivienda vacía, tiene un coste para la ciudad y, por tanto, tiene que tener su correspondiente implicación tributaria también. El mensaje creo que es sencillo, no es nada excesivo, ni es una supervía de financiación para el ayuntamiento, pero sí que creo que es un mensaje político importante de cara a tenedores que lamentablemente no están poniendo su vivienda a disposición en el mercado, sea como fuere, ¿no? Y el otro gran problema que estamos detectando, sobre todo en las zonas amarillas, ¿no?, que habíamos dicho que ya tienen ya están urbanizadas o prácticamente urbanizadas, es que nos encontramos con, sobre todo, fondos de inversión vinculados a bancos que no están sacando al mercado grandes solares con grandes promociones de vivienda. Entonces, ahí, a raíz del diagnóstico, detectamos esos grandes tenedores, esas grandes parcelas que son las problemáticas. A mí, que una familia tenga una parcela unifamiliar y que no la esté desarrollando no me genera un gran problema, pero que un banco tenga 5 parcelas, cada una de las cuales puede generar 100 viviendas, eso sí que me frena mucho el desarrollo urbanístico de toda la zona, ¿no? Entonces, simplemente les estamos recordando, todavía no hemos entrado a lo que la legislación llega a permitir, pero les estamos recordando que el ayuntamiento, si acredita que hay una situación de inacción total con respecto a solares que consideramos clave podemos llegar a hacer, eso es lo que dice la legislación, una subasta pública en la cual el ayuntamiento no gana dinero como tal, simplemente subasta la parcela y después se le da el dinero correspondiente al fondo. Esto solo se hace una vez ha habido múltiples comunicaciones y múltiples ofrecimientos de trabajemos conjuntamente para intentar encontrar una solución. Pero bueno, también hemos querido utilizar esta herramienta como una forma de intentar de activar a la gente. Nadie quiere tener este tipo de intervención tan dura en el mercado, pero tampoco podemos quedarnos de brazo cruzado ante algo que nos está generando un problema ciudadano de estas magnitudes. Entonces, lo que el ayuntamiento ha hecho, y con esto ya cierro, es intentar hacer, dentro de las herramientas que tenemos, pues una estrategia integral, en el sentido de utilizar todas las herramientas que están a nuestra disposición y, en la medida de lo posible, coherente con el mensaje que queremos trasladar, ¿no?, que es el que hoy he intentado transmitir y que espero que haya podido ser comprendido. Dicho esto, pues muchas gracias y a disposición si alguien tiene cualquier pregunta. Pues muchas gracias, Darío. ¿Alguna pregunta? Interesante eso que ha comentado y al final ha sido provocador. ¿No? ¿Os habéis quedado con la boca? Veo ahí al final, ¿no? Si no me equivoco. Sí, buenas. ¿Sí, alguna Buenos mano? días. Mira, yo tengo una pregunta. Tú dijiste que, bueno, iban a intentar ayudar a las familias más vulnerables. Como ayuntamiento, ¿cómo hacen para medir esa vulnerabilidad y que no haya ese aprovechamiento muy similar a lo que ocurre ahora con la ocupación? ¿Cómo lo miden y cómo se mantiene que realmente llegue esa ayuda a esas familias en cuanto al alquiler y cómo medirían el pago? O sea, no sé si ya se lo hayan pensado, pero ¿cómo han planteado desarrollarlo?
Sí, el Ayuntamiento de Sagunto, la verdad es que en esto, y no es una cosa de esta legislatura ni mucho menos, ha mantenido una línea a lo largo de los diferentes gobiernos que han ido pasando de reforzar su departamento de servicios sociales con una máxima profesionalización. Entonces, el departamento de servicios sociales, que a día de hoy en Sagunto cuenta con más de 80 profesionales, lo cual creo que da una imagen de la dimensión de lo que estamos hablando, está totalmente datificado, digamos, ¿no? Todo se parametriza precisamente para que las decisiones que tomemos no vayan vinculadas en ningún tipo de factor emocional por el cual una trabajadora social o un trabajador social pueda entender que esta familia necesita más que otro, sino que todo responda a datos objetivos que expliquen por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando. Esto, además, protege a la Administración. La protege cuando existen reclamaciones sobre por qué se han asignado a unas familias y no se han asignado a otras, y nosotros podemos acreditar en base a qué estamos tomando las decisiones. Pero desde esa perspectiva que comentas de evitar que alguien se esté aprovechando del sistema, ¿no? Aquí entra también una serie de compromisos. Nos pasa, por ejemplo, de forma muy clara con las familias con niños y niñas, ¿no? El hecho de que el Ayuntamiento de Sagunto, o por mediación del Ayuntamiento de Sagunto, la Generalitat Valenciana otorgue esas viviendas a unas familias, va con una serie de compromisos los cuales la familia tiene que seguir cumpliendo para poder mantener esa prestación extra, entre comillas, que supone que puedas disfrutar de un piso en esas características o de un alquiler a un precio reducido, ¿no? Entonces se hace un seguimiento que mientras la familia siga siendo vulnerable se va a mantener, y solo si la familia sigue siendo vulnerable puede seguir disfrutando de esas características. Es un poco la perspectiva desde el Ayuntamiento de Sagunto. Dicho esto, sí que es verdad que hay que hacer autocrítica porque durante los años 80 pues, se establecieron muchos de estos alquileres de larga duración, que no siempre la Generalitat ha tenido los instrumentos para hacer las revisiones correspondientes. Entonces, el parque del que disfruta el Ayuntamiento está creciendo ahora, pero es muy limitado. Hablamos de algunas decenas de viviendas, pero no es un gran parque de vivienda. El gran parque de vivienda lo tiene la Generalitat y lo tiene en Sagunto particularmente, que de hecho es el municipio en el que más vivienda pública per cápita tiene la Generalitat, pero lamentablemente no tiene la Generalitat los suficientes recursos para hacer el seguimiento. Nosotros intentamos compensarlo con nuestro propio seguimiento porque son familias vulnerables y por tanto compartimos mutuamente, pero sí que es verdad que hay situaciones, sobre todo heredadas de los años 80, que se han colado un poco en las rendijas. Me consta que desde hace 2 legislaturas se está intentando poner en marcha ya sistemas de control más fehacientes, no más exactos, pero en eso es en lo que se está, cada vez a un mayor control y a una mayor ratificación. Sí, y bueno, creo que es importante también mirar esa transición de la vulnerabilidad, es decir, que no sea algo estanco, sino que te ayudo porque es importante que salgas de ahí, y uno de los principales es ofrecerte un derecho a la vivienda, pero más herramientas para que puedas salir de esa vulnerabilidad. De la nueva perspectiva de los servicios sociales, como bien dices, la terminología que utilizamos nosotros es la cronificación. La perspectiva es que las diferentes situaciones no se cronifiquen, sino que continuamente vaya vinculado a, cuando hablamos de las obligaciones que tienen que asumir las familias, parte de ello también son itinerarios profesionales que los adultos de la familia tienen que cumplir a nivel de búsqueda de empleo, a nivel de formación, para asegurar precisamente lo que estás comentando, ¿no? Que ese problema no se eternice. El otro concepto que ha aparecido más recientemente y que no estaba tan asumido anteriormente es que en la perspectiva de los años 80 íbamos a estrictamente las familias más vulnerables, ¿no? Hoy en día la visión es intentemos no generar guetos, porque donde generamos un gueto tenemos un problema social a varios niveles, ¿no? Tanto a situaciones que se pueden retroalimentar dentro del propio gueto, como a que la ciudadanía alrededor del lugar que tú has destinado para vivienda social coja y te diga, oiga, en mi sitio no, en mi calle no, lléveselo a otro lugar de la ciudad, ¿no? Entonces ya nace con esa conflictividad. Dando un poco respuesta a eso, lo que se pretende precisamente es, bueno, pues adoptemos, dado que ahora tenemos diferentes tipos de vulnerabilidades, adoptemos una asignación de ese tipo de viviendas que sea múltiple. Entonces, por una parte tendremos jóvenes que están teniendo problemas para encontrar su primera vivienda. Por otra parte tendremos familias que tienen niños y que están teniendo también esa misma problemática. Algunos serán casos de extrema vulnerabilidad, pero otros no. Otros serán personas mayores cuya pensión no les está dando para poder llegar a, ¿no? Pero intentemos dar
respuesta a múltiples situaciones para asegurar que en ese tipo de recursos de vivienda social lo que tenemos también es una representación, entre comillas, de los diferentes problemas que tenemos en la sociedad para evitar ese efecto gueto. Muchas gracias. Y Sí. aquí. Sobre el régimen de edificación forzosa que estabas nombrando, que se valoró, yo creo que es una herramienta que existe desde hace mucho tiempo, que se ha utilizado poquísimo y que en muchas ocasiones pues viene a resolver, podría incluso resolver problemas de propiedad, porque herencias que no están arregladas y en determinados suelos que llevan 40 años parados en la ciudad y que muchos conocemos, puede ser una solución adecuada. Sin embargo, sí que ver eso en sectores más o menos recién urbanizados, la pregunta sería si el ayuntamiento ha agotado todo su suelo de patrimonio público para poder poner en el mercado las viviendas oportunas. Claro, es una pregunta totalmente legítima y por eso decía anteriormente, ¿no?, que el ayuntamiento está llevando a cabo subastas para liberar todo el suelo que nosotros tenemos en propiedad, precisamente para que nadie pueda decir, oiga, es que usted no está haciendo lo propio. Lo que exige. Usted, de hecho, es un gran propietario del municipio, como lo somos, y en cambio usted es el primero que no está dinamizando suficientemente sus parcelas. Eso es una de las primeras conclusiones que, de hecho, el diagnóstico llevado a cabo extrajo de decir, bueno, pero el primero que se tiene que poner las pilas es el Departamento de Patrimonio, por eso digo que a veces no es cuestión estrictamente del Departamento de Urbanismo, sino que aquí toca diferentes ámbitos, teniendo el suelo municipal regularizado, que lamentablemente en muchas situaciones tenemos parcelas de hace 30 años que ni siquiera están correctamente inscritas en el registro de la propiedad, y después aparte las que ya cumplan con las características correspondientes para poder ser sacadas a subasta, sacarlas a subasta. Y en eso es en lo que el ayuntamiento ha estado los últimos 2 años y de hecho cerramos una venta de 1,4 millones de euros hace escaso un mes vinculado a estas situaciones. Y vamos a continuar. Es una anécdota, pero uno de los asistentes antes de entrar aquí me estaba preguntando por un suelo VPP que hemos sacado en el pasado y que ahora sí que genera suficiente interés inversor y van a apostar por el mismo, ¿no? Forma parte del que nosotros demos respuesta. Una matización a lo que has dicho, porque a lo mejor no lo he explicado yo bien, y para que quede claro. El suelo cuenta o está urbanizado o cuasi urbanizado desde 2008. Hay parte de esos solares en los que ya se permite la actuación de los mismos que se podían haber edificado hace 17 años. Entonces, es en esos solares en los que nosotros estamos actuando, además de que la ley, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, habla de 4 años de inacción. Claro, nosotros no nos hemos ido a los 4 años, nos hemos ido a suelos que lleven inactivos más de 10 y además con un enfoque muy específico, porque nosotros también consideramos que esta no es una herramienta que utilizar como si fuese una metralleta absolutamente todo el mundo por igual, por eso mencionaba el caso de las unifamiliares, sino esos solares que sí que son de grandes proporciones y que sí que podrían estar generando ese efecto dinamizador de toda la zona, ¿no?, pues evitar que lo que sean sea un agujero negro que evite, ¿no?, que frene a otros inversores a apostar por la zona. En cualquier caso, yo creo que en la etapa actual sí que la supuesta retención de suelo para especular con su valor, yo sinceramente es algo que no lo veo en absoluto. Yo creo que los proyectos desde la poscrisis han sido muy claros en ventanas de entrada, ventanas de salida. No conozco a nadie que compre suelo solo para especular, esperando que suba su valor. Y en el caso de Sagunto, yo soy especialista en temas de suelo, donde sé que se ha vendido suelo en fusión muy por debajo del coste de producción. Por ejemplo, donde se está haciendo un build to rent, que sabes perfectamente a cuál y se ha vendido a 50 euros metro de techo cuando urbanizarlo vale 175. Es decir, no pensar que se está reteniendo el suelo, yo creo que muchas veces, hasta que el mercado no llega obviamente a un punto, a unos precios razonables, nadie lo puede hacer, pero no tendría que ser. Entonces, pues que aquí vivimos una doble paradoja, yo diría, ¿no?, que es que se pagaron unos precios con la burbuja urbanística correspondientes y hay propietarios que lo que esperan es hasta que no llegue al precio que yo tuve que pagar en su momento, yo no pienso liberar. Eso es mucho más de particulares, ¿eh? Ese caso es muy difícil verlo en los grandes tenedores que dices. En los grandes tenedores nuestra experiencia, es verdad que aquí utilizamos la palabra especulación un poco a la ligera, y deberíamos ser más exactos, ¿no? Pero nuestra experiencia sí que está siendo, no llamémoslo especulación en el sentido de que haya una mente malévola que esté queriendo, como bien dices, pues compro a un precio y me espero y me siento hasta que esto no supere tanto, sino fondos de inversión
que esto les ha entrado por un paquete que tal, que ni siquiera son muy conscientes de lo que tienen o no tienen, y entonces simplemente es, bueno, cuando llegue el momento ya me pondré con esto, ¿no? Pero ahora mismo no es mi prioridad. Nosotros nos estamos encontrando situaciones así, con entidades bancarias con las que contactamos. Primero nos dicen, bueno, pero eso lo debe llevar la empresa correspondiente que nos gestiona el suelo, que tal, que no sé qué, y nos cuesta llegar como 4 veces a, y cuando llegamos a, entonces nos dicen que es que el suelo ahora mismo simplemente, ese suelo, sea por las, en el macro dibujo que tenemos nosotros de propiedades y de priorización, ese suelo para nosotros de momento no es prioritario. Entonces, cuando llegue el momento y cumpla con nuestros parámetros correspondientes, entonces le daremos prioridad. Pero ahora mismo estamos centrados en otras operaciones. Claro, no es especular en el sentido más duro de la palabra, pero sí que es, yo estoy priorizando otras zonas, otros proyectos, y cuando llegue mi momento ya lo haré, pero ese cuando llegue mi momento ya lo haré es 17 años esperando con un impacto negativo en la ciudad. Entonces voy a meterte un poco de presión. Eso en situación que, vamos, es que algunas de las reuniones las he tenido yo en persona, se está dando. Se está dando, y es por lo que no a todo el mundo, pero sí, cuando hemos detectado esas situaciones, les estamos haciendo comunicaciones de que esta es una herramienta que tiene el Ayuntamiento encima de la mesa, y lo que nos gustaría ver es una mayor colaboración para poder dar una solución que sea satisfactoria desde el punto de vista empresarial, que eso no lo ponemos en duda en ningún caso, pero sí que queremos ver movimiento. Teníamos otra palabra pedida por aquí. Sí, ya pasó yo el mío. Y vamos a tener una palabra más, que si no nos vamos a ir mucho de plazo. Respecto a la vivienda cerrada, que has dicho que para fomentar el alquiler le habíais grabado el IBI, ¿no podía ser más interesante darle la vuelta y ofrecer ventajas a quien ponga vivienda cerrada en alquiler, vía pues, gravar menos el IBI o cubrir seguros de impago o alguna característica de esta que sí que haga atractivo a la gente que tiene vivienda cerrada ponerla en alquiler en lugar de gravarla? Ahí el problema que tenemos muchas veces las administraciones públicas, y aquí en particular los ayuntamientos, es que yo con el IBI no puedo hacer lo que quiera. El IBI es un impuesto que está regulado a nivel estatal y establece muy claramente las situaciones en las que yo puedo hacer una bonificación o no puedo hacer una bonificación. Y aquí en particular, en lo que se prevé es un recargo sobre vivienda vacía. Entonces yo lo que hago es utilizar la herramienta que pone a disposición la ley, pero eso no es una ordenanza municipal que nosotros hayamos desarrollado, sino es la posibilidad que me da la ley, ¿no? Eso por una parte. Lo digo porque a mí, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Hay determinados bajos comerciales en avenidas comerciales que también llevan mucho tiempo cerrado, que a mí también me gustaría poder aplicarle una bonificación y decir, oiga, usted va a pagar menos IBI si a cambio usted tiene ahí un negocio en marcha para asegurar que hay dinamismo dentro de la avenida comercial y con ello no perdamos tracción. Pero eso, por ejemplo, que es una de las alternativas que nosotros valoramos en un momento, legalmente el Ayuntamiento no puede hacerlo porque tiene acotados las vías correspondientes. Con respecto a lo de otras vías para poder favorecer el alquiler, ahí la verdad es que ha habido un municipio que nosotros no es que hayamos inventado la rueda ni nada por el estilo, muchas veces bebemos de experiencias que conocemos de otros municipios, y la Vall d'Uixó sí que fue un poco pionera en llevar a cabo una oficina de la vivienda intentando hacer de conexión y ofreciendo incluso ese tipo de seguros. A día de hoy la experiencia no ha sido muy positiva, no por incumplimientos correspondientes y demás, sino por que las entidades financieras no acaban de entender el papel del ayuntamiento y la asunción de riesgos correspondientes. Entonces han tenido mucho problema administrativo propio y de conexión con las entidades financieras para poder establecer ese tipo de seguros. Y esa oficina de conexión para favorecer al alquiler ahora mismo se ha quedado en una especie como de de facilitador, diría, ¿no? de puesta en común, de personas que quieren poner el piso en alquiler y quieren que el ayuntamiento haga como un perfil previo, dentro de los cuales entran, por ejemplo, temas de servicios sociales, ¿no? Saber que la familia que va a entrar tiene conexión con servicios sociales, que hay parte de las ayudas que puede estar cobrando que se pueden vincular, entre comillas, a que no genere problemática con todo esto, etcétera. Les está dando, entre comillas, un resultado suficiente como para. Entonces sé que han frenado la iniciativa de meter seguros porque no les ha dado un resultado a nivel administrativo legal y que han continuado con la facilitación. El Ayuntamiento de Sagunto ahora mismo está estudiándolo
para ver cómo la montamos, cómo lo ponemos en marcha nosotros. Pero sí que es una de nuestras asignaturas pendientes. Gracias. Bueno, y teníamos, ¿por dónde? Perdonadme porque con el foco no os veo, pero... Bueno, buenos días. Primero, enhorabuena por Parsagun 2, que creo que es un hito. Uno de los diagnósticos que hemos escuchado en una de las ponencias tiene que ver con la dificultad de fabricar suelo, de desarrollar suelo. Creo que Parsagun es un ejemplo de agilidad en ese trámite, tanto por comunidad autónoma como por ayuntamiento. También se ha hablado de la dificultad, por ejemplo, en el trámite arqueológico. Yo he participado en proyectos en Sagunto y el tema arqueológico es complejo. ¿Qué lecciones aprendidas tiene la comunidad autónoma y el ayuntamiento para mejorar la fabricación de suelo con la experiencia de Parsagun 2? A ver, el Parsagun 2 yo creo que sí que nos ha llevado un paso más allá, sobre todo a la hora del desarrollo de proyectos estratégicos, para llevar a cabo aprobaciones express. Y ya ha abierto una vía, ¿no?, que va a hacer mucho más sencillo que otros proyectos estratégicos futuros permitan una aprobación muchísimo más rápida. Eso es algo de lo que, como bien dices, tanto Generalitat como ayuntamientos hemos aprendido, estableciendo unos protocolos claros, ¿no?, de reporte de informes y de tiempo máximo de dar respuesta, que honestamente ha dado muy buen resultado. De hecho, Powerco ha llegado a decir en público que las administraciones han ido tan rápido que en algún momento quien ha ido por detrás ha sido Powerco, ¿no? Eso demuestra que ha habido una respuesta. ¿Qué aprendemos? Hombre, hay una parte desde luego de simplificación administrativa y pues yo creo que la SECUP también van un poco en esa línea, que hablan de cómo las administraciones, si somos capaces de dar esa respuesta rápida, somos capaces de atraer inversión por encima de otros territorios, ¿no? Al final, lo que ha generado Powerco, lo que generó Powerco, fue precisamente que nosotros ya estábamos apostando por Parsagun 2 antes de que apareciera Powerco como tal, y además en año y medio lo teníamos tan avanzado que ya estábamos dentro del proceso expropiatorio comprando suelo, ¿no? Cuando a Powerco se le pone encima de la mesa que nosotros ya estamos en esa situación, y además lo hemos hecho en un momento determinado, ¿no?, ya tan avanzado, Powerco dice, y es uno de los elementos clave para que tome su decisión, es que si me voy a Aragón o me voy a Extremadura, lo que me dibujan son planos. Pero aquí estamos hablando de realidades administrativas que además han sido capaces de poner en marcha en un año y poco. Entonces, tengo mayor certidumbre de que voy a poder desarrollar el proyecto en tiempo y forma en un sitio donde ya me están demostrando que son capaces de hacerlo. Entonces, yo creo que ha supuesto un gran avance en cuanto a lo que supone, por ejemplo, un proceso de expropiación, tener todo el protocolo marcado y ver dónde podemos recortar todos los tiempos, y en las interconexiones entre las diferentes administraciones para asegurar que no hay ningún tipo de tiempo muerto. No obstante, has comentado el caso de los temas arqueológicos. Ahí la verdad es que ahora estamos empezando a avanzar un poquito más rápido, pero bueno, ahí entra ya la Consellería de Cultura. Y el problema que tenemos honestamente en la Consellería de Cultura es más un problema de falta de personal que de que el procedimiento como tal sea muy complejo. Ahí lo que necesitamos es que en la dirección territorial particularmente esté bien dotada de personal para que se pueda dar respuesta en un tiempo prudencial. Nuestras últimas experiencias están siendo positivas, también porque yo creo que conforme, claro, en un lugar en el que nunca se haya excavado, pero tengas la sospecha de que te plantean algo, inevitablemente tienes que hacer un estudio en profundidad. Claro, cuando ya te llegan 25 licencias de la misma tipología, con la misma sospecha, y a todas más o menos les estás pidiendo lo mismo, pues inevitablemente están yendo más express. Que eso es algo positivo, pero que no es como tal, yo no me estaría colgando una medalla que no me corresponde si dijera que es que eso es que la Administración ha aprendido con respecto a. No, estamos teniendo tal demanda que está siendo reiterativo y entonces la Consellería de Cultura está tramitando más rápidamente. Pero el principal problema que yo veo ahí es un problema más de falta de personal que de otra cosa, por lo que me trasladan los propios servicios. La otra parte sí que creo que es muy interesante, la de haber podido hacer un análisis serio de cuáles son los informes que se necesitan, de qué tiempo se necesita para evacuar cada uno de los informes, de cómo podemos recortar tiempos en un procedimiento de expropiación forzosa. Todo eso ha favorecido muchísimo que una operación de más de 5 millones de metros cuadrados pudiera salir en tiempo y forma. Y desde luego es algo de lo que yo creo que todos nos podemos congratular. Darío, no tenemos tiempo para más preguntas porque nuestro siguiente ponente tiene el tiempo muy limitado. Te agradezco muchísimo la claridad con que has expresado todo y el conocimiento tan profundo. Muchísimas gracias.